Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda, que dice, buenas tardes. Diputada, Hola, mire, bien, recién estábamos hablando con alguna diputada oficialista, pero me interesa también su mirada. ¿Qué cree que pasó en estos 40 años para que estemos otra vez legislando sobre cómo preservar los derechos humanos y evitar las torturas en las comisarías? Cuando debería ser una cuestión que uno la descarta desde el 83 en adelante, ¿no? Pero bueno, bienvenida sea la legislación, pero ¿qué cree que ha pasado para que la historia se haya ido repitiendo dolorosamente? Bueno, algo de eso yo expliqué ayer en mi posición en la comisión, en donde tuvimos posibilidad de dictaminar el proyecto que se puso en tratamiento de la diputada Penaca, que es la presidenta de la Comisión de Seguridad. Nosotros tenemos algunas diferencias de enfoque, no sobre el fondo. Creemos que efectivamente un marco normativo es necesario. No es fácil hacerlo. Ahí está la primera dificultad y que de alguna manera responde a su pregunta. No es fácil hacerlo porque primero la policía y en los casos que se dan de violencia institucional uno los tiene que pensar en términos de una excepción. Por lo tanto, en esa excepción aparece la casuística, ¿no? El caso a caso, el hecho. Yo tengo un planteo que va más allá del caso concreto de la violencia institucional en un funcionario o un actor estatal que tiene un arma y que repele contra un ciudadano. Creo que lo que ha fallado mucho en ese aspecto es la responsabilidad política. Yo solo voy a traer algo que viene a mi cabeza todo este tiempo en donde hemos tratado este tema y especialmente en los casos de violencia institucional que se dieron el año pasado. Yo he registrado 23 asesinatos en manos de la policía durante la pandemia. Todos ellos comienzan con un proceso a partir de una detención en algún retén y luego la búsqueda, o mejor dicho, la presentación del certificado de circulación, la aplicación del 205 y toda una secuencia de resistencias en donde terminan en la muerte. Les hablo del caso Espinosa, del caso Magali Morales, caso Facundo Astudillo Castro. Se da este mismo recorrido, lamentablemente, digo, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Ustedes pueden buscar en todos los anales gráficos y mediáticos, no van a encontrar a ningún gobernador que ha dicho, ni a ningún ministro de Seguridad, incluso en el caso de Facundo Astudillo Castro, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, vamos a averiguar qué es lo que sucedió, vamos a acompañar a las víctimas y vamos a erradicar la violencia institucional. Por algún motivo en Argentina eso no sucede y siempre parece que queda en un sistema de complicidad entre el poder político y la policía, que muchas veces obviamente las policías son funcionarios y son subordinados de los actores políticos, de los tomadores de decisión. Pero yo recuerdo lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, por hablar de un caso reciente de George Floyd, en el año pasado, creo que fue en mayo del año pasado, en donde el gobernador fue el primero que salió, principalmente porque trató, obviamente, de evitar la represalia social y todo lo que deviene de eso, ¿no? Pero entendió, o la política entiende, a partir de determinados mecanismos que existen, que tiene que haber una voz y que tiene que haber un mensaje claro de la política para evitar la violencia institucional. Y eso es algo que es muy difícil conseguir. E incluso en este propio dictamen, que tiene mayoría del Frente de Todos, en donde se ha acotado el alcance de esta norma solamente a las fuerzas de seguridad, dejando por fuera la responsabilidad política. Yo creo que ahí hay un punto, pero no lo digo yo. Yo me refiero, escuchando sin duda a las víctimas, que son en este caso las madres que quedan sin sus hijos en las mesas de los domingos porque los mató la policía. Y ayer justamente estuvimos con la madre de Blas Correa, un caso que sucedió en agosto del año pasado en Córdoba, y yo le pregunté si le había llamado el gobernador. Me dijo que nunca.
va a cumplirse un año y el gobernador Schiaretti nunca la llamó. Diputada. Nunca el ministro de Seguridad se contactó con la familia y hay policías que ya están procesados, que están detenidos y que esa causa tiene elevación a juicio oral. O sea, hay una clara prueba de que efectivamente fue un hecho de violencia institucional. Sí. Diputada, Mauricio Cantando la saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No termino de entender y un poco me anticipo a preguntarle cómo va a ser el dictamen que tengo entendido que va a presentar la oposición. No termino de entender cuál sería la responsabilidad política si de pronto un subordinado de la política, como es un policía o un agente de servicio penitenciario, comete un exceso, la política lo sanciona. ¿Qué más tiene que hacer la política en ese caso? ¿O cómo una ley puede abordar un castigo a un gobernador cuando de pronto exoneró a un policía que cometió un delito? Que un poco el proyecto habla de esos casos, ¿no? Sí, en realidad el que lo sanciona es la justicia, no es... No, pero si lo exonera hay una sanción institucional. Pero no se exoneran, mirá, de las 13.000 exoneraciones. Exoneración, horrible la palabra. Sí. Perdón, pero mi dislexia no me ha ayudado. Y menos cuando estoy cansada. Las 13.000 exoneraciones que hizo María Eugenia Vidal, 400 fueron reincorporados por el ministro Berni. Y el problema no es si estaban mal, si él considera otra cosa, si hay diferencias metodológicas o en relación a los resultados en términos del registro, ¿no? Eso es parte de una política pública y puede haber diferencias. El problema fue la defensa, el mensaje político. Nosotros los políticos damos mensajes a la sociedad y esa sociedad se va adecuando y se va acomodando en función de eso. Si yo te digo, el presidente de la Nación el año pasado dijo que aquel que no cumpliera la cuarentena iba a ser perseguido por el Código Penal, en referencia al 205, y que hoy ya le incorporaron en los nuevos decretos el artículo 239, que es el de resistencia a la autoridad. En realidad, el mensaje que le está dando a la policía de las provincias es: salgan a cazar gente que no tiene certificado. Y vos me decís, pero eso no dijo el presidente. No, por supuesto no lo dijo, pero las policías entendieron esto. Usted va a pedir la derogación de esos dos artículos, ¿no? ¿Cómo vos explicás que haya 23 asesinatos y que nosotros los hayamos naturalizado y no hayamos hecho un escándalo en las 23 provincias de la Argentina, en donde mayormente son de la provincia de Buenos Aires? De estos 23 casos que están todos documentados, son todos casos mediáticos, son todos casos conocidos y en donde efectivamente hay un procesamiento sobre policías. Imagínate los que no conocemos, imagínate los que no llegan a ningún programa de televisión. ¿Qué pasa? Ni hablar, estos son asesinatos, ni hablar de violencia física, de violaciones, de abusos. ¿Se acuerdan en la comunidad Huichí en el Chaco? Que todos quedamos muy consternados. Ni hablar del caso de Formosa, en las marchas y protestas sociales. Todo eso es violencia institucional. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ordenar los mensajes políticos. Es ahí donde está la responsabilidad que de alguna manera nosotros debemos legislar, principalmente porque es una ley. Así la propone el Poder Ejecutivo, la propone el Frente de Todos, en donde no modifica ningún artículo de ninguna otra ley, ni refiere a otro tipo de normas que sí tienen contemplados algunos requisitos de prohibiciones del ejercicio y de lo que puede hacer la policía, ni tampoco deroga ningún artículo. Entonces, sí es para no quedarnos en la cosa declamativa, porque en realidad después la gente tiene una expectativa y después eso no se cumple. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si tenemos que seguir lamentando víctimas de hace muchísimos años? Yo te diría, desde la dictadura hasta después de la dictadura, que no hemos podido resolver. Van a pedir derogar esos dos artículos. Lo dijo ayer la diputada y lo acaba de repetir. Diputada, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. No está cerrado. No está cerrada la negociación. No está cerrada la negociación de los dictámenes con la idea de llegar a un acuerdo para cuando se trate en el recinto. Sí, bien. Justamente mi pregunta iba por ahí. Karina, ¿qué tal? Carolina Ramos te saluda. ¿Qué posibilidades había de acercar posiciones? Porque la verdad que
es una pena que en un tema como este no se haya logrado un dictamen único. Eso por un lado. Y por otra parte, para que nos quede claro cómo va a quedar entonces plasmado el tema de la responsabilidad política, porque parece ser un concepto bastante amplio. Digo, ¿qué es concretamente, cómo se podría efectuar esto de no eludir la responsabilidad política? Bien, por un lado está toda la conversación y el diálogo dispuesto a que lleguemos a un consenso. Había una necesidad del Frente de Todos en dictaminar, ellos ya tenían el número, de dictaminar de todas maneras. El día lunes nos presentaron una versión final, una última versión que contemplaba 40 artículos más del proyecto original. Nosotros obviamente necesitamos tiempo para poder estudiarlo. Nos dijeron que necesitaban al día siguiente, que fue ayer, dictaminar. Nosotros lo comprendimos así. Ellos también comprendieron la necesidad de que nosotros teníamos que plantear nuestro propio dictamen, que quedó en minoría, por supuesto, pero las consideraciones, la propia presidenta de Seguridad, Penaca, sí planteó la aceptación de unos cambios que nosotros le estamos proponiendo, principalmente porque efectivamente acá, insisto en este punto, tenemos diferencias de enfoque y no del fondo. Claro. Entonces la idea es poder llegar con un acuerdo amplio al recinto para poder tratar este proyecto. Con respecto a la pregunta de cómo es o cómo podría configurarse la responsabilidad política, yo les voy a dar un ejemplo. El caso Facundo Astudillo Castro, que lo conozco mucho, yo soy de Bahía Blanca, mi familia toda es de Médanos. Mi padre nació en Buratovich, que era donde estaba el retén de Facundo Astudillo Castro. Conozco el caso de derecho y de revés. Nosotros estamos ahí, está la madre de Facundo Astudillo Castro, Cristina Castro, una mujer muy humilde, con pocos recursos sociales, políticos ninguno, económicos menos, en donde ella lo único que busca es la verdad de su hijo. Lo que nos hemos encontrado es una lógica de parte del ministro Berni en donde ha convertido a la víctima en victimaria. Y todo, la justicia, los medios de comunicación local, el gobierno provincial, no solo le ha sacado el apoyo, la mano, la ha amenazado, le ha matado los perros, no saben las cosas que le han hecho a esa mujer. No, y cuando vos le preguntás sí, por qué lo hacen, dice, no, porque ella se quiere llevar puesto al ministro. Entonces, ¿qué dice el ministro? Defiende a los policías, porque los policías son buenos, son gente buena, pero algo le pasó a Facundo Astudillo Castro y la policía fue la última que lo vio y no lo puede explicar. Y están procesados. Sí. Y no están... Perdón, están imputados, sí. Pero no están procesados. Entonces, cuando vos hablás de la responsabilidad política y te metés en cada una de las causas, ahí se vuelve objetiva la responsabilidad política, porque no colaborás, que lo dicen otras normas, que es la falta de colaboración, la falta de predisposición, la ley de víctimas, que está en donde el rol del Estado es fundamental, cómo debe respetar determinados procesos que tiene que tener la víctima. Diputada, y la verdad sí, es un tema muy difícil que ha pasado, mire, María Soledad, sí, Carrasco, Bulacio, no podemos decir, no podemos configurar la responsabilidad política, entonces no decimos nada. Diputada, por eso le pregunto una cuestión, porque la verdad que usted dijo otra cosa que es absolutamente cierta, esto de que ha habido 23 casos de violencia policial y en ningún caso ha habido un repudio, un rechazo explícito por parte de los gobernadores. Ahora, le pregunto, porque bueno, la cuestión tiene que ver con eso. Yo creo que, por lo que usted dice, no debería estar muy de acuerdo con lo que en su momento fue política del gobierno nacional de Cambiemos en el caso Chocobar. En Chocobar hubo una, en cambio, reivindicación explícita de un accionar que después resultó condenado por la justicia. ¿Usted esa situación, en el marco de lo que cuenta, tampoco la comparte o cree que es distinta a los casos que estaba señalando? Usted puede revisar todo el récord y mi posición siempre ha sido la misma. No, por eso le pregunto. ¿No? Sobre el caso Chocobar, yo tengo una posición tomada desde el inicio que creo que es súper interesante
y muy importante de observar como actor político, para los medios de comunicación, porque es la primera vez que hay un caso que se lleva a un policía a la justicia en donde va a poder determinarse justamente esa cosa que es muy ambigua del abuso de la fuerza, ¿no? O del uso de la fuerza. Podemos ver si hay abuso o en realidad fue medida. Esto realmente no sucede habitualmente. ¿Por qué? Primero porque efectivamente hay un exceso, caso por ejemplo a Espinosa, sí. ¿no? ¿Se acuerdan? El de Tucumán. Sí. Bien. Claramente hay abuso, hay exceso No tiene nada que ver con el caso Laciar, por ejemplo, con el caso del chico de Córdoba. Sí, eso está todo mal, claro. Sí, a mí lo único que me chocaba era la reivindicación explícita. Yo lo otro coincido con usted que es dudoso, pero bueno. No es lo mismo. Es que no es lo mismo. Yo ya sé que no es lo mismo. Sí, sí. Yo estoy hablando de violencia institucional. Y si la justicia determina que el caso de Chocobar fue violencia institucional, lo vamos a condenar. Si el caso ¿No lo determinó Chocobar, no, porque creo que se suspendió. Exceso en legítima defensa. Está condenado a 2 años. Sí, está condenado. Exceso en legítima defensa. Está condenado. Pero tiene lo que hizo fueron Apelaciones pero la justicia del en primera abogado instancia de Soto, que es el determinó. abogado de Patricia Bullrich. Sí. Funcionario de Patricia. Sí. En ese aspecto, lo que me parece importante ver cuando se termine realmente la causa y poder ver, porque lamentablemente en este país no funciona solamente con una instancia, entonces digo, yo soy cauta, teniendo en cuenta que en este caso es un caso propio, como les decía recién, de la casuística. Sí. Bueno, efectivamente, hubo exceso, no hubo exceso, lo tiene que determinar la justicia porque hay una causa. Sí. ¿No? Entonces me parece, ahora, reivindicar, hacer bandera, no es mi estilo. No lo hice ni con Chocobar, ni con otro. Me parece que es importante, mire, cuando fue el caso Maldonado, yo era miembro de la comisión, ahí, me olvidé tu nombre. Mauricio, me acuerdo, la Comisión de Derechos Humanos que presidía Victoria Donda. Claro. Y se fueron, creo que hicieron un viaje, ¿no? Claro. No, yo no participé. No, Lipovetsky fue. Lo que sí hicimos fue tener una reunión a pedido de la oposición en ese momento, del Frente para la Victoria, a tener una reunión con la ministra y que ella estuviese dispuesta a decir toda la verdad y todo lo que sabía del expediente. Y así lo hizo. Sí. Lo hizo en el Senado y lo hizo en sus oficinas con la Comisión de Derechos Humanos. Y lo iba a volver a hacer. La verdad después, bueno, esa reunión fue muy difícil, porque si vos estás diciendo que algo es blanco, mostrar los papeles y te empiezan a insultar y a gritar, es muy difícil avanzar. Creo que hubo una histeria alrededor de todo ese proceso en donde cuando nosotros estamos hablando de la vida de las personas, como políticos tenemos que ser muy cautos y muy responsables. Y principalmente no politizar. Porque el error, creo que de ese error no se vuelve, o me gustaría que no se vuelva. Ahí que está. Los políticos no vuelvan de errores, de connivencias o complicidades con unos o con otros, o con histerias de pronto para hacer carne de cañón sobre los actores políticos cuando está en juego la vida de las personas. Diputada Karina Banfi, muchas gracias. Hasta cualquier momento y buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Chau.